Buenas noches. Las normas que se fijaron cuando el confinamiento por la pandemia cambiaron muchas conductas y algunas de ellas, en niños y adolescentes, se han consolidado como hábitos o han acelerado tendencias nocivas. Duermen menos de lo recomendado, comen peor, hacen muy poca actividad física y hay una falta de socialización al ser más retraídos e irritables. No es la norma, pero son tendencias crecientes y preocupantes. Es responsabilidad de todos que esto esté ocurriendo y, por tanto, también tarea de todos, padres, educadores, políticos, no solo frenarlas, sino revertirlas para tener una sociedad física y mentalmente más sana. Bienvenidos. Buenas noches. Hablar de nuestros niños, de nuestros adolescentes, es hablar de las familias, es hablar de la sociedad, de la actual y también, evidentemente, de la del futuro. Vamos a ver, porque esos datos o esas conclusiones que yo he compartido con ustedes son fruto de datos reales, de circunstancias reales, que además le vamos a poner nombres y apellidos y números en el transcurso del programa y les vamos a analizar. Lo vamos a hacer con nuestros invitados que les presento a continuación. César Giner es psicólogo. César, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, hacer este hueco. Nos acompaña también Antonio Guillén, él es vicepresidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Hablamos también con Juana Mulero, ella es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Juana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y Pedro Emilio Alcaraz es el director del Centro de Alto Rendimiento, Investigación y Alto Rendimiento de la Universidad Católica. Pedro Emilio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Como resumen y para contextualizar un poquito, la verdad es que es un poco condición humana, ¿no? Que cuando ante lo distinto, lo diferente, pues lo criticamos y nos sentimos mal, lo rechazamos, ¿no? en cierto modo. Y eso también de echarle la culpa a otros, a los de al lado, también es habitual. Pero yo creo, no sé si se comparten mis invitados, que los niños, los adolescentes y jóvenes de ahora, de estos momentos, no son ni mejor ni peor que los de otras generaciones o nosotros mismos. Y que si hay determinadas tendencias, que algunas de ellas son negativas, tampoco es porque ellos las estén promoviendo. Seguramente ellos lo que hacen es dejarse llevar por unos conductas, unos hábitos que hemos marcado los mayores, los adultos, en esta sociedad. Pero igual no están de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. César, ¿a ti qué te parece? Yo creo que, en primer lugar, que no hay que generalizar realmente de lo que está pasando en la juventud. Sí que nos vamos encontrando, tú lo has dicho al principio, nuevas tendencias. Las tendencias sí que han surgido a través de la pandemia porque tendemos a consolidar nuestras conductas, nuestros comportamientos. Y más en una época donde hay muchos cambios en la adolescencia, tengo menos herramientas para afrontar cambios. Todos los seres humanos buscamos la satisfacción, la felicidad, y hemos visto cómo estas personas no tienen el afrontamiento y ha escapado mucho, por ejemplo, a la vía de Internet. Vemos más irritabilidad, vemos ansiedad, y que hay esas tendencias y obligación. No es solo los centros educativos, no solo los padres, no es la comunidad. Yo creo que es el conjunto de todos trabajar para ir minimizando estas conductas, pero tenemos que trabajar siempre a nivel global. Si no, se queda cojo. No es el centro educativo, no es la familia, es la comunidad, es todo el conjunto lo que tenemos que hacer, esos cambios, e impulsar y dotar de estrategias, de herramientas a estos jóvenes para que sean capaces de trabajar sus deficiencias. Y sí que nos estamos encontrando, lo veremos a lo largo de hoy, cómo están aumentando ciertas psicopatologías en jóvenes y adolescentes. Ante eso, Juana, también tu punto de vista, tu opinión, pero bueno, en caso es que la sociedad cambia. En cualquier circunstancia lo que hay que hacer es adaptarnos a esos cambios o intentar revertirlos y que no se produzcan algunos de ellos. A ver, algunos cambios de la sociedad o de los ritmos de vida vienen impuestos. Es decir, la situación que hemos vivido con la pandemia nos ha impuesto una serie de cambios a nivel de organización de vida, a nivel de utilización de herramientas que antes no utilizábamos. Nos hemos adaptado y nos hemos acostumbrado, fíjate, durante 2 años a no vernos la cara.
a no vernos la expresión del rostro. Es decir, pero hay algunos cambios... usando tanto las herramientas, o las reducimos, o no hay que resistirse a ello, por ejemplo. Si me hablas de las herramientas digitales... Sí, actualmente, en este momento, a partir de ahora. A ver, hay algunos cambios que han venido para quedarse, y eso es innegable. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por la corriente de las nuevas tecnologías y adoptar hábitos nuevos que después del confinamiento hemos podido resolver y seguir con nuestros hábitos como antes del confinamiento. Me explico. Hemos empezado a comprar ropa por internet, por ejemplo. Sí. Hemos empezado a comprar comida por internet. Es algo que antes no se hacía, que durante la pandemia tuvimos que hacerlo pues porque las salidas estaban restringidas. ¿Es necesario que sigamos haciendo esas cosas? ¿O podemos retomar ya nuestra vida, el ir a ver ropa, comunicarte, salir con tus hijos, a dar una vuelta, a comprar ropa, en lugar de ponerte delante de una máquina y hacerlo? O ir al restaurante en lugar de ponerte y que te lleven la comida a casa. Es decir, hay otras cosas, por ejemplo, las enseñanzas online han venido para quedarse. Y eso es una realidad innegable. Y hemos de saber aprovecharnos de esa ventaja que nos da el online para poder formarnos a distancia cuando el centro de formación está a kilómetros de nuestra casa. ¿Pero eso quiere decir que dejemos de ir a clase? No. Siempre que sea posible tenemos que seguir con la presencialidad. Es decir, las nuevas tecnologías o el cambio de ritmo, el cambio de paso que nos ha impuesto el confinamiento nos ha hecho adoptar nuevos hábitos que en algunos casos está bien que continuemos con ellos y han venido a enriquecernos, y en otros casos hemos de ser coherentes con nuestra manera de relacionarnos como humanos y hemos de denostarlos y volver a lo que siempre hemos hecho. Antonio. Pues me quedaría con muchas de las cosas que dice Juana, lo suscribo todo, pero fundamentalmente yo creo que nos tenemos que quedar con lo bueno que nos ha aportado, porque al final la pandemia o las situaciones de crisis yo creo que nos brindan nuevas oportunidades, las nuevas tecnologías, nuevas maneras de estudiar, de conocernos. Entonces hay una situación en la que muchas de las cosas buenas han venido para quedarse, están ahí, online, reuniones online, etcétera, las compras, pero lo que yo creo es como está pasando ahora con la economía, que cuando hay una crisis como la que ha habido, para la que no estamos preparados, que no había hay antecedentes históricos, pero hablamos de más de 100 años, en la que creo que lo malo se ha acentuado y sigue estando, porque muchas de las cosas que hablamos ya estaban, pero es como lo que está pasando ahora con la situación económica de estos últimos días, donde hablamos de tal banco y tal banco, pero cuando analizas o ves a un especialista en economía te dice, es que ese banco ya tenía ese problema, se ha acentuado. Ahora cuando entremos más en debate, pues comentaremos que todo lo que la pandemia ha traído de malo realmente es poner sobre la mesa situaciones que ya estaban ocurriendo antes, las relaciones con los padres, el control, niños que estaban mucho tiempo solos, las relaciones en que estaban basadas, si era algo real o no lo era. Entonces, vamos a quedarnos con lo bueno, vamos a ver por qué ha ocurrido y lo que no es deseable, pues las situaciones que comentabas. Yo comentaba al principio, la generación actual es mejor, peor, diferente que otras anteriores. Es igual de maravillosa que siempre. Los que llevamos ya muchos años, como ya empieza a ser mi caso, trabajando en educación, además con la suerte de trabajar infantil, primaria, universidad, doy clase en la UCAN, te das cuenta que todo siempre, a lo mejor no hablas de porcentajes porque te puedes equivocar, pero hay un maravilloso grupo de personas que sacan adelante, que son proactivas, que saben que la sociedad les pide algo y tienen que devolvérselo. Hay otras por las que tenemos que trabajar, que necesitan ese empuje. Para eso estamos los educadores, ¿no? Somos acompañantes. Yo soy pedagogo, un pedagogo es un acompañante, ¿vale? Y luego hay otro sector que por mucho que haga, pues bueno, tiene que estar ahí y saber suplir lo que en casa no se ha podido. Pero sigue habiendo gente maravillosa. Pedro. Pues me sumo a lo que han comentado mis compañeros. La verdad que esto de ser el último me lo dejan fácil, pero realmente lo que comentaba Juana, realmente hemos pasado por una situación de crisis muy importante a nivel mundial. Hemos tenido, como decía Antonio, unos problemas que ya que existían, como por ejemplo, como hablaremos luego, como obesidad, falta de ejercicio físico, etcétera, etcétera, que se han visto acentuados. Pero existen muchas cosas positivas, como decía Juana, que tenemos que aprovecharlas, como todo lo que tiene que ver con el cambio digital. Pero, por ejemplo, esos cambios, educación física, ¿no se ha retomado los niveles anteriores? ¿Estamos en donde deberíamos?
El problema es o que al partimos... final ya no tiene nada que ver. A mí tampoco yo tampoco quiero seguir hablando del confinamiento, sino del momento actual. Ahora mismo, ya, en estos momentos, ¿se hace actividad física de manera adecuada o somos un poco vagos? Pues ahí está el problema. El problema es el punto de partida. Y el punto de partida, incluso antes de la crisis del COVID, en este caso de la pandemia, era muy malo. En España era muy malo, en Europa era malo, pero en España muy malo y en la región de Murcia peor todavía. Parece mentira, con el clima que tenemos, los espacios que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues tras el COVID todo eso se ha acentuado. ¿Por qué? Porque si ya era malo antes, las políticas que había a nivel nacional eran malas, pues con el COVID las ciertas políticas que también se han marcado han sido de las peores de Europa, por desgracia, y eso ha hecho que se acentúe muchísimo más. Pero realmente el punto de partida es que el ejercicio físico en España, tanto en niños, adolescentes como en población adulta, es de los peores de Europa. Y entonces, desde ese punto de partida, con un confinamiento que se ha gestionado desde el punto de vista del ejercicio físico muy mal, pues todo esto se ha agravado. Entonces estamos en una situación, si hablamos de datos, pues un poco preocupante. Si quieres luego hablamos de datos. Sí, vamos a verlo ahora después, pero antes me gustaría hablar del uso de las nuevas tecnologías. César, en ese sentido, como decía Juana, nos han traído el acceso a muchísima información que antes, pues bueno, era mucho más limitada, esas posibilidades, ¿no? Y en ese sentido nos abre un mundo de posibilidades laborales, profesionales, de conocimiento de todo tipo, pero también existen sus riesgos. Ahora mismo, a día de hoy, ¿cómo crees que estamos? A ver, hablando de niños y adolescentes fundamentalmente. Las nuevas tecnologías son buenas de por sí, pero como cualquier fenómeno, también tiene su punto negativo. Cualquier estudio nos vamos y ya vemos que hay una dependencia de las nuevas tecnologías en jóvenes, que las estadísticas oscilan entre un 8 o un 10%. Ha habido un mal uso de las tecnologías. No cubro las aficiones, la familia, la educación, me voy a tener una respuesta inmediata, rápida, que te da Internet, te da esa conexión, te hace tener unos amigos ficticios, competiciones, hace, como decía Pedro Emilio, hace un deporte virtual que realmente no lo está haciendo. Y eso, lo que nos estamos encontrando con este tanto por ciento de la gente, es que hay una pérdida. En primer lugar, hay una pérdida de habilidades interpersonales, de habilidades sociales, porque no me relaciono, como decía Juana, no me voy con mi familia, con mis amigos a comprarme ropa, me pongo delante de una pantalla. Además, genero que en el desarrollo, para mí es negativo, una falsa identidad. Esto va creando toda esta psicopatología. Y luego, términos nuevos, a los psicólogos, a los pedagogos, nos gusta construir nuevos términos y tal vez se está construyendo en estas personas una especie de analfabetismo relacional. ¿Por qué? Porque no se están relacionando realmente. Internet tiene cosas muy buenas, pero sí que nos estamos encontrando con estos hándicaps. ¿Por qué? Porque desde pequeños ya cogemos a un niño de 2 años, lo vemos, el niño vemos que hay cierta frustración y se le da el móvil y el niño se calma. El niño está aprendiendo desde muy temprana edad a paliar, a reducir y a minimizar su frustración con las nuevas tecnologías, con el móvil. Eso es tan fácil, una metáfora es, como si a un alcohólico lo dejamos en un bar todo lleno de bebidas. Cuando tenga frustración, ¿qué va a hacer? Beber. Estos jóvenes, si desde temprana edad están habituados a meterme en una página, en internet, y bajo la frustración, voy creando la dependencia. En cualquier caso, Juana, a nivel educativo en general, en toda España, y creo que a nivel internacional también, aquí en la región de Murcia, ya se trabaja mucho con los ordenadores, hablando de niños y adolescentes, y los deberes, las tareas y los contenidos se les ponen en ordenadores, en tablets, para que trabajen y accedan a un mundo de información. Lo difícil es que sí, pero solo para eso en determinadas horas, más no. Claro, es que, ¿cómo se controla eso? Hombre, yo creo que no es difícil controlarlo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que no es tan difícil controlarlo. Si entendemos que el ordenador, las nuevas tecnologías son una herramienta de trabajo en el colegio, porque en muchas ocasiones, bueno, muchas ocasiones no, cuando se utiliza un libro electrónico y se utiliza un Chromebook y el niño tiene su Chromebook, realmente eso es una herramienta de trabajo. Es decir, no es para divertirse, no tienen acceso en el colegio a páginas de juegos, no, la utilizan como herramienta de trabajo.
Lo que no podemos hacer, si el niño pasa unas determinadas horas en el colegio delante de la pantalla, es cuando llega a casa volver a colocarle o darle otra vez acceso a la pantalla. Es decir, es tanto como racionalizar el uso de la pantalla. Y yo creo que sí que se puede hacer. Decía César antes que ponía un símil del niño como, de las nuevas tecnologías para el niño como algo que les ayuda a calmar su ansiedad y cuando no se lo das tienen altos niveles de frustración. Bueno, pues hagámoslos dependientes de otra cosa. Me explico. Cuando un niño está acostumbrado a salir al jardín o al salir al parque por las tardes a correr, a jugar, a merendar con los amigos en el parque, el niño se sentirá frustrado cuando llueve y no puede salir. Y seguramente si tiene la oferta de jugar en la calle, de estar con los compañeros y de compartir horas de ocio con los amigos y de distracción, no te pedirá una herramienta que le distraiga, porque ya le estás dando otra opción. Pedro, el grupo de investigación de Pedro Emilio Alcaraz está participando de la Universidad Católica con la Fundación Pau Gasol en la elaboración de estudios sobre la obesidad. Al final son hábitos de vida, saludables o menos saludables, ¿no? Y acaba de hacerse público el informe del último periodo, 2019-2020, que acoge precisamente ese periodo, a ver qué ha ocurrido y qué tendencia hay en adelante. Sobre el uso de las pantallas, vamos a ver un gráfico que tú no lo puedes explicar y es qué ha pasado en los últimos tiempos sobre el uso de las pantallas y a partir de ahora qué puede ocurrir. ¿Cuál es la tendencia, Pedro? Bueno, pues este estudio, como bien dices, es el estudio PASOS, coordinado por la Fundación Gasol a nivel nacional, y nosotros tenemos la suerte en la UCAN de poder liderar la parte del Levante español. Y lo que hemos encontrado pues, en relación al uso de las pantallas, el periodo es 2019-2022, por lo tanto es un periodo que representa muy bien lo que ha ocurrido post-pandemia. Ahí está lo que dice Juana, que precisamente de lunes a viernes el consumo es alto, pero los fines de semana es mucho más alto. Sí, pero de nuevo partimos que los fines de semana ya era muy alto, casi un 80%. Sí. Esto es el 80% de niños que sobrepasan la recomendación en fin de semana y en semana al día. Estas recomendaciones son de 2 horas al día como máximo delante de pantallas. Sí. Esto significa televisión, tablet, ordenadores y móvil. En este sentido, previo a la pandemia, entre semana, solo un 54,8% de estos niños, que es bastante, sobrepasaban esas 2 horas diarias, pero tras la pandemia han subido un 10% al 22%. Eso entre semana. Fin de semana ha habido un incremento de casi un 4%, que también es significativo, pero si estamos ya en límite de un 80%, pues claro, es mucho más difícil subir. Pero yo creo, lo que veo relevante en esta gráfica y en estos datos que hemos encontrado, es un incremento de un 10% tras la pandemia, de valores del 54% al 64% entre semana. O sea, estos son valores que tenemos que realmente reflexionar. Antonio, uso de nuevas tecnologías en el aula, en casa. Como decía Juana, han venido a quedarse, es la nueva forma de educar. Ahora mismo cualquier centro educativo, público, concertado, privado, que quiera estar y saber que va a lanzar ciudadanos al mundo del mañana, sabe que la manera de trabajar es con nuevas tecnologías, pantallas interactivas en la pared, Chromebook, tablets, cualquier tipo de dispositivo, porque luego va a ser su herramienta. Yo iría un poquito al fondo de las cosas, porque las nuevas tecnologías, al final de siempre es una herramienta, y como bien decía César, depende cómo la utilices. Y yo creo que no hay ninguna que sea ni buena ni mala. El único problema de las nuevas, y ahora sí voy a utilizar yo esa palabra, es que han sido muy rápidas, pero muy rápidas incluso para la gente de nuestra generación. La tecnología siempre ha ido a un ritmo determinado, lento, la revolución industrial, etcétera, pero claro, en muy poquitos años, antes hablábamos en cada 5 años, cada 10 años, pero es que en cuestión de meses los saltos son tan bestiales que no estamos ni preparados nosotros. Pero digo ni preparados porque a veces nos asustamos con datos que a lo mejor no hay que asustarse, porque a lo mejor debe ser lo normal. Yo plantearía, incluso para el debate, 2 cosas. Uno, lo que está ocurriendo con los padres, que creo que es el gran tema, porque lo comentaba César cuando decía, a un niño cuando le das el aparato, ¿por qué se lo das? Para quitártelo de encima, pero antes le das un sonajero o le dabas otra cosa que tampoco era muy útil.
Y luego el por qué al final estamos dando todo este tipo de tecnologías cuando sabemos que los adultos, porque los datos que comentaba el compañero son de niños, pero no sé si tenéis el estudio, que supongo que sí, ¿qué pasa con los adultos? Igual nos asustamos, igual vemos que hay gente que se supone que es responsable, que no necesita ningún tipo de control parental para controlarse el tiempo y está en el trabajo conectado a las tecnologías y cuando llega a casa vuelve a estar conectado. Entonces, no sé si tenemos que cambiar de cultura, que hay que cambiarlo, no sé si tenemos que saber cuáles son las alternativas que tienen que existir, como bien decía Juana, tienen que estar ahí, el deporte, el ocio, el salir, pero a lo mejor también tenemos que cambiar la mentalidad de que antiguamente si te iban con un libro eras un tío raro, y ahora usamos el móvil para todo. Pues a lo ¿Qué mejor límites, Juana, recomendáis a la hora del uso de las nuevas tecnologías? En los nuevos educadores y formadores, es decir, control parental, acceso limitado, horario, número de horas, no horas nocturnas. ¿Qué consejos se pueden dar? Yo creo que cada niño es un mundo y los horarios de cada niño son diferentes, con lo cual el control debe ser diferente. Yo, por principio, si el niño está en un colegio digital, en una enseñanza digital, no necesita más digital cuando llega a casa. Cuando llega a casa lo que tiene que hacer es jugar con sus hermanos o salir o hacer actividades extracurriculares, ir a hacer algo de deporte. Es decir, eso es lo que tiene que hacer el niño. Si tiene que coger otra vez la herramienta para hacer deberes, pues debe ajustarse a esa herramienta un ratito, y a lo mejor un ratito de ocio. ¿Por qué? Pues porque si sus amigos están jugando en línea a no sé qué juego, quizá él no pueda dejar de hacerlo para no sentirse integrado dentro del grupo y tenga que hacerlo, pero con un control férreo por parte de la familia, de los padres. Pero en general yo abogo por darles opciones de ocio que no pasen por las nuevas tecnologías. César, el uso actual de nuevas tecnologías, digamos, en cuanto a echarle muchas horas, ¿hace que un niño o un adolescente pueda conocer más gente y eso es positivo? ¿O al final lo retrae porque la relación interpersonal, física y de cercanía le cuesta más trabajo luego superarlo? No lo conocemos porque en la comunicación que bidireccional entre dos personas no está solo la comunicación verbal, está la comunicación no verbal y paralingüística. Por lo tanto, ahí ya estamos teniendo un déficit de esa comunicación. Las relaciones que hay no son totalmente 100% provechosas. No transmitimos ni recogemos toda la información que nos quieren dar. Por lo tanto, interpretamos otra comunicación, otras cosas que no son reales. O sea que no están mal esas comunicaciones y amistades vía digital, pero tenemos que fomentar el tú a tú. Por eso lo decía al principio, la educación ya no es que ha habido como una guerra, es de los padres o es de los colegios, es también de la comunidad. Cuando Juana ha dicho, es imprescindible que salgan a los parques a jugar, y es la comunidad, los barrios, los que tienen que poner actividades para que puedan jugar los niños, para que se puedan relacionar, para que se puedan desarrollar aficiones, para que puedan hacer deporte. Sobre deporte, hablaba Pedro Emilio antes, y que iba a apuntar algún dato, vamos a verlo también en gráfico, qué ha ocurrido estos últimos años y también cuál puede ser la tendencia o qué puede suceder aquí en adelante. Yo te preguntaría, Pedro, que nos expliques esos datos, pero también qué crees tú que va a ocurrir si no se actúa, si no se trabaja, si no hay una implicación, qué puede ocurrir, que vaya más, que se moderen esos datos. Coméntanos, lo tenemos en pantalla. Vale. Estos datos están relacionados con esto es lo que hemos visto antes, de la relación del uso del sobreexceso de uso de pantallas. Vale. Eso es actividad esto física. Sí, vale. Eso es. Vale. Bueno, en relación a la actividad física, pues los datos yo creo que peor no pueden ser. Antes del 2019, no quiero venir aquí como abogado del diablo, pero la realidad es 2019, 64% de niños y adolescentes que no cumplían con la recomendación mínima de 60 minutos por día. Hemos pasado a un 70,6% de 60 minutos al día. Esto ciertamente pues sí que tiene cierta relación con el uso de pantallas. Decía Antonio, que yo no estoy muy de acuerdo con él, que antiguamente se usaba el sonajero
y los niños se entretenían. Ahora usamos las pantallas, los móviles, etc. Pero con el sonajero no había un problema de visión, ni había ningún problema asociado. Sí que se ha observado, y hay muchos estudios recientes, que con el uso excesivo de las pantallas hay muchos problemas de visión en niños que van a tener miopía, etcétera, cuando sean mayores. Pero es que además hemos encontrado una relación en este incremento de las horas delante de la pantalla con el incremento del sedentarismo en niños y adolescentes, y además también una relación con la pérdida de la calidad del sueño. Por lo tanto, no es simplemente usar un móvil o usar un sonajero, son los problemas asociados con el exceso de uso de estas pantallas. Reivindicamos, por tanto, más actividad física, pero quiero puntualizar dos cosas. Una, la actividad física en grupo encima tiene un valor añadido seguramente por esa capacidad relacional, ¿no? Por supuesto, el valor que tiene la actividad física y el ejercicio físico no es solo desde un punto de vista fisiológico, que está totalmente demostrado, sino desde un punto de vista tanto educativo, desarrollo emocional y también desarrollo del conocimiento y la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, el ejercicio físico tiene un rol fundamental en esta sociedad, en esta era digital, donde el sedentarismo está cobrando tanta importancia. Por un lado, por todos los beneficios desde el punto de vista fisiológico, social, emocional y sobre todo, pues como decíamos, cuando trabajamos en equipo, cuando jugamos en un equipo de fútbol, de baloncesto, de tenis, cualquier deporte, incluso atletismo, que tradicionalmente ha sido un deporte o se ha considerado como un deporte individual, pues los niños calientan juntos, hacen las tareas juntos, se socializan, están felices y están enganchados al deporte, porque eso le hace sentirse mucho mejor, generar endorfinas y al final pues ser una sociedad mucho más sana. Le pregunto a los dos educadores, a Antonio y a Juana, se me ocurre una cosa, y ese incremento de la actividad física y del deporte debe ser mayor número de horas en los centros educativos, más horas de gimnasia, o el colegio no puede solucionar todo y la mayor actividad física debe darse fuera, en la calle, una vez terminadas las clases. Te contesto, pero un poco por alusiones, porque a lo mejor no me he explicado bien. El sonajero, soy pedagogo, sé de lo que me refiero, pero cuando hablo de la alternativa, porque al final estamos hablando de lo que hay de fondo, en el que ahora, cuando quiero entretener a un niño, le entrego un móvil o una tablet, y antes se le da otro tipo de cosas, es que yo creo que detrás de esto lo que hay es que debe haber una estrecha relación con los padres. Yo creo que una de las palabras para mí, cuando doy escuela de padres y demás, es el acompañamiento. Acompañamiento familiar, acompañamiento paternal, acompañamiento de amigos. Estás hablando de las horas de deporte, pero no horas en solitario, horas con compañeros. Es verdad que dar una tablet no es lo mismo que dar un sonajero, que hacías así, pero el problema es que ese niño necesitaba estimulación acompañada. Estimulación visual, como bien decía César, por lo que es todo lo que tiene que ver con la comunicación, es mucho más. Es verdad que ahora las nuevas tecnologías pues, pueden traer problemas visuales, otro tipo de problemas, pero que hay detrás que todo niño en el colegio necesita unas horas de actividad de deporte social, de maneras sociales, deportes en común, y luego cuando salga fuera de casa. ¿Pero cómo? ¿Solo? ¿O por qué no lo hace con los padres? ¿La incrementamos en el colegio Pues, o que la hagan fuera? Yo creo que el cole ya se hacen bastantes horas y tienen el recreo y tienen tal. Porque ahora este debate va a opinar por cada una cosa. Sí. Pero, voy a mirar a Pedro Emilio, pero si sabes cuál es el problema del cole, y es que lo decía César, que en el cole intentamos hacer todo lo que no se hace fuera de casa. Y entonces, el deporte que no se hace fuera, que lo hagan en el cole con todo los respetos. La educación vial que no se da en el cole, que se dé dentro de casa. En el cole, perdón. La educación ambiental que no se da en casa, que se dé en el cole. Los coles no llegamos a más. Entonces llega un momento en que entre las horas de lengua, de matemáticas, de música, de conocimiento del medio, no sé, ¿de dónde la quitas? Porque, venga, ¿a qué se la quitamos? Que se atreva, Juana, a decirlo. Yo Atrévete, no voy a atrever. Atrévete. Nunca me atreveré a decir que hay que quitar o que hay que poner. Yo me atrevo. Si me pides mi opinión, yo creo que la educación física en el colegio es escasa. Ahora mismo hay 2 horas, dependiendo de si se hace en inglés o no se hace en inglés, entonces ya se suma una más. Bueno, yo creo que mínimo serían 3 horas lo deseable para hacer educación física, pero porque la educación física no solo es hacer actividad física, es educación para la salud, claro. y es educación en valores al final, es esfuerzo, es compañerismo, es decir, con la educación física, en el resto de asignaturas también y en el gran grupo, en el grupo de aula, también se fomentan estos valores, pero especialmente en la asignatura de educación física, con lo cual
Si me preguntas a mí, personalmente yo creo que incrementar las horas de educación física en el colegio no estaría mal, ¿eh? No es ningún disparate. No hablamos de 5 como te gustaría a Pedro, seguro que él nos dirá que seguramente de 5 o 6 como poco, o al menos una cada día, pero bueno, yo creo que un incremento estaría bien, al menos 3 horas. Pedro, me lo sé. Una al día seguro. Puedo hablar con datos objetivos, ¿de acuerdo? En España, en el 98% de las comunidades autónomas están 2 horas a la semana. 2 horas. 2 horas a la semana. En Madrid, desde este año pasado, han incrementado a 3. Y si hacemos caso a las recomendaciones que la LOMLOE dice que en la escuela se tienen que intentar desarrollar hábitos de vida saludables, y estos hábitos de vida saludables normalmente se integran dentro de la asignatura de educación física. Entonces, si tenemos que meter esta formación de hábitos de vida saludables, como pueden ser hablar de alimentación, sueño, etcétera, etcétera, pues todo eso se reduce del tiempo real de actividad física en esas horas. Si además tenemos en cuenta los datos del estudio, que lo que se ha visto que la mayor parte de segmentos sociales desfavorecidos son los que están teniendo mayor sedentarismo, si quitamos estas horas de la educación física, pues lo que estamos haciendo es limitar a estos niños y niñas que tienen esta problemática de no tener acceso a ir a un club privado, a ir a actividades extraescolares privadas y que tienen un coste, de poder hacer la actividad física recomendada, que como digo son bien 60 horas al día o 150 horas de actividad física de intensidad moderada, tanto aeróbica como de fuerza. Entonces, ¿hay que incrementarla? Totalmente sí. De hecho, aquí decíamos que no había tiempo, Antonio, me parece que... Pero si analizamos el sistema educativo de Reino Unido, hay tres asignaturas que son clave y obligatorias y donde no se puede tocar: el inglés, las matemáticas y la educación física. En Estados Unidos, la educación física tiene tanta importancia que esa es una de las asignaturas clave para luego poder acceder al sistema universitario de forma gratuita. Por lo tanto, se puede hacer muchísimo, tanto, por supuesto, en el colegio, porque al final hay que darle más importancia, y por supuesto no considerarla como María, porque de hecho debería ser clave esta asignatura tanto en primaria como en secundaria. Como fuera también de los centros educativos. Como, por supuesto, como fuera, porque al final hay que complementarlo, si no es imposible llegar a esos 60 minutos recomendables al día o 150 minutos. Yo he oído algunas veces, Antonio, eso de que vamos a ver si abrimos los... O sea que es complicado, todo es complicado. Si se abren los colegios por la tarde y los fines de semana en las pistas que están ahí vacías para que los chavales de los barrios puedan ir y jugar un rato. Hay colegios donde los niños se saltan. La valla. Saltan la valla y lo que quieren es jugar un rato con la pelota y tirar a la portería. Ese tipo de cosas, si hay un parque, fenomenal, pero si no, ese tipo de cosas habría que hacerlas. Hay que hacerlas, hay que hacerlas. De hecho, ya hay alguna actividad, alguna... iniciativa en ese sentido, en algún centro, salió hace poco en prensa, en algunos centros, pero al final lo de siempre, quien vigila, es decir, cuando le parecía que le lleva la contraria al compañero, que no se la llevo, es un tema operativo, quiero decir, claro que creo que debe tener más horas de educación física. El problema es cuando dicen los colegios, suena que son decisiones autónomas, que no se pueden tomar en los centros. Es un tema de política, que hay que ser muy atrevidos, que lo que has dicho de Estados Unidos me ha encantado, que conozco bien el sistema anglosajón en el que la apuesta es esa, pero no solo como asignatura de educación física, sino en otro tipo de asignaturas en el que tú puedes realizar la actividad de manera física y fuera. Pero ojo, el peligro, aunque hay, como has comentado en las clases desfavorecidas, es que actividad física no es solo ponerse unas zapatillas, una ropa deportiva y practicar un deporte arreglado, es moverse, es andar, es caminar, es salir acompañado de tus padres a pasear y estar 40 minutos andando. Entonces, el problema es cuando intentamos que todo recaiga sobre la escuela, que sé que no lo estás diciendo, ¿vale? Pero el problema es que si hacemos eso, primero necesitamos políticas desde arriba que estén pensadas con las cabezas y entonces el debate sería otro y entonces podríamos generar un problema. Relacionado con todo esto también está el tema del descanso nocturno. Los niños, ¿saben ustedes que duermen menos, a través a deshora? Eso está ocurriendo, ¿no, Pedro? Vamos a ver también algunos datos. Está sucediendo y viene para quedarse. Somos más permisivos los padres últimamente, pues nos hemos acostumbrado un poquito. Vamos a ver ese gráfico sobre datos de sueño. ¿Qué ocurre con eso sí, aquí? Pues
Aquí, pues si nos fijamos en toda la evolución, es bastante similar al alza, tanto en el uso de pantallas, como en el sedentarismo, como en la calidad, no solo en horas de sueño, sino en la calidad de ese sueño. Y aquí, de nuevo, vemos que pasamos del 40 al casi el 46% entre semana del incremento o un empeoramiento de la calidad del sueño y de las horas que se duerme entre semana. Sin embargo, en fin de semana sí que no ha habido cambio. ¿Y esto por qué es? Porque hemos visto que entre semana hay un mayor uso de pantallas. Un mayor uso de pantallas también está totalmente asociado a la liberación de melatonina, que es una hormona que está totalmente relacionada con la calidad del sueño. Si usamos muchas más pantallas, esto disminuye, por lo tanto, nuestra calidad y horas de sueño va a ser mucho menos. Se decía César siempre, oye, tienes que dormir porque luego al día siguiente no puedes rendir. Y muchas más cosas, ¿no? Eso del sueño. Claro, la función principal del sueño es la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Si falla el sueño, falla todo. Porque el sueño es reparador. Por lo tanto, tenemos que tener una higiene también a la hora de dormir. Si no, fallamos. A la hora de rendir, más irritable seguramente. Que nos perdemos la atención, la percepción, irritación, todo. Problemas psicopatológicos. Además, cuando vemos que ahora en los medios de comunicación está saliendo, hay estrés, hay ansiedad en los jóvenes, todo eso influye en el sueño de la persona. ¿Pero qué es primero? La persona, ya hablo incluso de personas mayores, tienen problemas, están irritadas o estamos en tensión, estamos con estrés y no podemos dormir, o al revés, claro. No conseguimos un buen sueño y nos genera todo eso. Ya, pero, por ejemplo, cuando hablamos del sueño, no nos tenemos que ir solo a la farmacología, también nos tenemos que ir a una higiene a la hora de dormir, generar unos hábitos que sean saludables para prepararme a mí para dormir, porque la función del sueño es reparador, es buscarme el equilibrio. Entonces, tenemos que potenciar, no los jóvenes, sino toda la sociedad, cumplir realmente estos hábitos. Que anteriormente estábamos hablando de las nuevas tecnologías y yo estoy enganchado a un juego y me queda una pantalla y me apagan la luz, pues me voy a despertar y me voy a poner a jugar. Hay que parar. Si me tomo una sopa castellana 5 minutos antes de dormir, pues no voy a dormir bien. Esos son hábitos higiénicos a la hora de dormir. Y eso se impone, las normas, los criterios. Claro, son hábitos que tenemos que ir generando los padres, los colegios, la comunidad. Nosotros vamos realizando nuestras conductas a través de hábitos que nos están teniendo. El primero lo ven Juana o Antonio en los colegios. El gran éxito de la educación de que una persona joven esté en la educación es porque hay unas normas, hay unos hábitos. La clave, sí que la estáis diciendo, la pérdida, que además lo estamos notando muchísimo en los centros, de esos hábitos de sueño, los que damos clase a primera hora, yo soy de esos, lo notamos muchísimo. Y aquí sí que está directamente unido el tema de las pantallas. Has comentado muy bien, ha sido muy acertado tu comentario, el que los adultos a lo mejor, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? A lo mejor en los adultos es un tema de estrés, presión en la economía, el trabajo, pero en los niños directamente es porque han creado una dependencia, además lo decía César, de las pantallas, en las que como no hay hábitos, pero no ya un hábito de sueño de acostarse una hora, sino de saber, por ejemplo, que el móvil por la noche duerme en el salón o no tiene que estar en la habitación, y que además tiene que estar desconectado, y quien dice el móvil dice la tablet, o tener una pantalla de televisión en la habitación para conectarse a ver series en streaming con las grandes plataformas. Entonces, cuando le dices eso a los padres, a veces te miran extrañar cuando, bueno, pues es normal. No, no es normal. Un niño tiene que dormir mínimo 10 horas. Hablo de niños de cierta edad y adolescentes, ¿vale? Y más pequeños, 10, o sea, las horas son bestiales, y cuando dices que un adulto tiene que dormir 8, dices, ¿cómo? Y de ahí sigue sumando. No lo entienden. Pero como bien decía César, eso hay que prepararlo antes. Una pantalla te levanta todo, y los niveles de serotonina, los niveles de todo lo que tiene que ver, si nos hicieran un electroencefalograma sería bestial. Entonces, está muy excitado para poder coger una fase profunda de sueño. Bueno, pues eso precisamente es lo que también se ha preguntado, ¿no? Ha habido una de las preguntas sobre el estrés, sobre los nervios, la irritabilidad, ¿no? Sí. Ese tipo de cómo estamos de salud más a nivel psicosocial, ¿no? que del otro tipo, que de la física. Me gustaría que lo comentaras, Pedro, y en ese sentido seguro que
César nos puede hacer alguna valoración. ¿Qué estamos viendo en el gráfico? Vale, en el gráfico pues vemos de nuevo un incremento, incremento sí que es preocupante porque estamos hablando de un incremento de más del 13%, sobre todo en bienestar emocional de nuestros niños y adolescentes. Estamos hablando, este estudio está hecho de niños de 8 a 16 años. ¿En qué periodo de años? ¿La muestra está tomada? Ese incremento de 2019 a 2022. Una comparativa. En solo 3 años. Esa es la evolución en 3 años. En solo 3 años hemos observado esos cambios. Sobre todo, están mucho más preocupados, se sienten mucho más aislados y tienen muchos mayores síntomas, tanto de depresión como de ansiedad. Sobre todo en niñas adolescentes. Y sobre todo niñas adolescentes que tienen un mayor poder adquisitivo en entornos de mayor poder adquisitivo. Es decir, que lo tienen todo. Por lo tanto, este es un problema que el incremento es un 32%, es bastante serio y quizá deberíamos de prestar bastante atención. César, datos interesantes. Sí, fijaros que yo estoy con Juana cuando dice que las nuevas tecnologías, la educación online, no es algo del futuro, es algo muy bueno y que ha venido a quedarse. Tenemos que decir esto. Pero también el mundo online ha generado en el adolescente una falsa identidad. Construimos falsas identidades. Cojo modelos que no son reales. Cojo fotos que están totalmente tocadas. Es artificial, no es real. Yo quiero esa vida que me están vendiendo por internet, que no es una vida real. Pero yo me la creo. Porque a diferencia de antes, fíjate que al principio decíamos, todas las generaciones tenemos como cambios, choques generacionales. Y aquí nos unimos ahora el cambio generacional con el cambio online. Yo antes podría mirar a un cantante, a una cantante, a una actriz, a un príncipe, una princesa, y lo veía en la revista Hola una vez a la semana, con algo estático. Entonces lo quería ver el miércoles, para allá está y luego hablarlo. Pero ahora yo estoy viendo una vida ficticia, cogiendo por segundos, y el joven o la joven se la están creyendo. Y quieren ser eso, y lo imitan, y lo moldean. Entonces yo me voy generando esa identidad, pero luego no llego a hacerlo. Y ahí están todos los problemas psicopatológicos que están habiendo. Porque veo que no es mi mundo, que no lo voy a alcanzar. Para evitar esto, Juana, yo en general también los pregunto, son los 4 datos fundamentales que quería analizar, ahora nos quedaremos con otro más. Hay 2 cuestiones seguramente importantes, y vosotros ahí trabajáis mucho. La formación en valores, fundamental, y las redes. Las redes, quiero decir, la asociación de vecinos, el barrio, el club de fútbol, el grupo de amigos, la familia, por supuesto. Es decir, valores y redes. ¿Qué importancia le das a esas 2 cosas? ¿Lo dais en general? Pues es que yo creo que las 2 cosas van unidas. Es decir, no son 2 cosas independientes. Los valores que todos adquirimos nos vienen de nuestro entorno más cercano, de esas redes, esas buenas redes. Es decir, me encantan las palabras redes, pero con esta acepción, con redes familiares, con redes de cariño, que te van a aterrizar sobre lo que tú estás viendo en las otras redes, que no son reales. Es decir, esas redes son tan importantes que son la única manera de curar esa falsa identidad que se crean los niños. El aterrizarlos sobre tus hermanos, tus vecinos, tus amigos, tu familia, sobre cómo se comportan, sobre cómo son físicamente. Nadie somos lo que se muestra en una primera plana de una televisión, de un modelo. Nadie somos. Y seguramente, a medida que vas cumpliendo edad, nadie queremos serlo, me explico. Pero los niños es la primera impronta que tienen. Ahí está la sociedad, para aterrizar a esos niños. No para crearles esas falsas identidades, sino para que tomen conciencia de quiénes son. Pero no solo quiénes son físicamente, sino quiénes son como personas, en qué entorno se mueven, cuáles son los lazos reales de cariño y cómo se establece la relación con su entorno más cercano, con su círculo de cariño, que no es a través de un móvil. Tú cuando estás en tu casa no hablas con tu padre a través del móvil,
te vas y le abrazas y hablas con él. Esas son las redes que hay que potenciar, no las otras. Redes y formación en valores. Es la clave. Los centros educativos, como el mío, como en la asociación en la que trabajo, uno de nuestros puntos identitarios es la educación en valores, y además en valores del humanismo cristiano. Y detrás de esos valores hay algo que estamos diciendo todos, que está dentro de las redes, que es el amor auténtico, no el que se crea de fachada. Y sobre todo una palabra que me gusta utilizar mucho y no es mía, es del Santo Padre, que es el acompañamiento. Lo que necesitan nuestros niños, nuestros adolescentes, es que estar acompañados por papá o mamá cuando toque, por los hermanos cuando toque. Hay muchos hijos únicos, no es ni bueno ni malo, pero es una realidad social. Antes tenías hermanos, te acompañaban a ellos. ¿Cómo cambiamos esa realidad social o cómo nos enfrentamos? Con vecinos, se habló antes de vecinos, centros deportivos. Si no hace falta que sea un club deportivo privado en el que va una élite, puede ser, tú hablas antes de abrir los colegios, yo por mí abriría el colegio. Por desgracia siempre es un tema de dinero, porque tendrías que poner un conserje, poner una persona que lo controle, pero creo que cualquier pista deportiva, por pequeñita que fuera, los ayuntamientos, la Consejería de Educación, poniendo dinero de que se puedan encender unos focos y hay una persona que controle un poquito, creo que no sería demasiado caro y sería maravilloso, pero por lo mismo, porque se crean, por ejemplo, redes de amistad. No sé si saldrá el tema, acoso, ciberbullying, etc. Una de las claves para que esto no ocurra es el acompañamiento de los amigos, para que estén a tu lado y eso no ocurra y en un momento puedan denunciar. Con lo cual, valores y redes, pero no solo las sociales, sino las verdaderas. Eso que has tocado, seguro que puede apuntar algo. Sí, claro. César. Las personas somos seres sociales y necesitamos ir tejiendo unas redes. Y las redes no pueden ser, como se está en algunos sectores, que sea colegios, padres, colegios únicos o internet. La comunidad es prioritaria, cubrir las aficiones, el deporte, si voy a catequesis, mi grupo religioso, todo eso hay que fomentarlo. Fomentando nos hacemos más habilidosos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, muy de moda ahora en educación, que ya se está trabajando mucho y bastante bien, la inteligencia emocional, las habilidades sociales, no nacemos con habilidades sociales, necesitamos entrenarlas. ¿Y cómo la entrenamos? A través de la observación, por ejemplo. Y para eso tejemos esas redes, esos círculos, que no ha de ser solo colegio y familia. Es muy importante la comunidad, el grupo, la parroquia, la asociación. Eso nos da una diversidad más amplia. Habéis hablado antes de la necesidad seguramente de incrementación, bueno, de incrementar las horas de actividad física, formación en valores que a través de ella se genera. Y también a la hora de incrementarse recursos, esta misma semana, estos últimos días, se ha presentado por parte de la comunidad autónoma un plan para incrementar dotaciones de orientadores, profesores de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y técnicos en servicio a la comunidad. Lo que ha planteado el consejero es evaluar en torno a unos 40.000 alumnos para ver qué necesidades tienen y claro, a eso hace falta recursos. En la rueda de prensa le explicaba lo siguiente, vamos a escucharlo. Y realizar test rápidos de detección temprana de dificultades de aprendizaje. Esta medida se llevará a cabo en los próximos 90 días, abarcando cerca de 40.000 alumnos que a los 52 orientadores y profesores técnicos de servicios a la comunidad que se incorporaron por primera vez en este curso 22-23 se suman 21 más, llegando a un incremento en este curso de 73 orientadores en nuestra plantilla. Estamos hablando de un incremento del 17% en profesionales del perfil de atención a la diversidad, llegando a la cifra actual de 430 orientadores en nuestros centros. Del total, durante el curso 22-23 se han incorporado a las unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar de los centros 15 profesores técnicos de servicios a la comunidad, que junto con los nuevos orientadores realizan actuaciones en 152 centros educativos de primaria y educación secundaria. Esta subida será estructural y seguiremos incorporando más profesionales en los próximos cursos según vayamos detectando nuevas necesidades. Asimismo, próximamente vamos a incrementar
el número de maestros de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica en 45 y 18 efectivos, respectivamente, en 92 centros educativos. Ese es el anuncio que acaba de hacer el consejero, el plan que ha puesto en marcha, o que ha puesto encima de la mesa de momento en la Consejería, el Gobierno regional. Son suficientes, veníamos de un déficit importante, está bien, son pocos. Vamos a comentarlo aquí en esta mesa, pero antes también vamos a escuchar una reflexión que le hemos pedido al presidente del sindicato de profesores AMPE. Fíjense ustedes una cosa, se está hablando, hemos querido saber qué pasaba sobre esta cuestión. Se está hablando de que en las últimas fechas hay en un sector público una pata fundamental, como es el sanitario, pues que hay mucha irritación, que si hay agresiones, que hay tensiones, cómo están los profesionales. ¿Qué pasa en el sector educativo? ¿Hay algo parecido? ¿No? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los recursos? Le hemos preguntado y nos dice lo siguiente. No en la misma línea, de luego, agresiones físicas graves no ha habido en los centros, pero sí es cierto que hay más tensión, quizás más estrés, tanto entre el colectivo de docentes como también en los propios alumnos, que llegan también a lesionarse ellos mismos. La autolisis que llamamos es algo que está preocupando quizá por eso la Consejería de Educación ha firmado ese convenio con el Colegio de Psicólogos para atender al profesorado, para formarlo, para que podamos identificar la situación en los casos y también saber cómo tratarlo. Sí, porque las familias deben de entender, como antes se entendía hace algunos años, que el docente lo que intenta es ayudar y formar al alumno. Ante luego el respeto no solamente hacia el profesor, hacia el maestro, sino hacia la propia institución escolar. Es decir, las familias entendían que se estaba ayudando al niño, a la familia, a tener un futuro, a tener un medio de trabajo, a tener una formación. En los últimos años sí es cierto que hay un cierto, no menosprecio, pero sí desconsideración hacia la labor que se hace. Entonces, eso también lleva acarreado, pues, si no las agresiones físicas, si los comentarios, si los grupos de WhatsApp, que deterioran la imagen del docente y además que llegan a los propios hijos, y los hijos llegan al aula y entre los alumnos se habla, por los padres, mi papá, mi mamá puede decir esto, o otro del maestro o la maestra. Eso de luego no ayuda en absoluto a que el proceso educativo se desarrolle en condiciones de normalidad, porque al final no hay un respeto por el trabajo que se está haciendo, no hay un respeto por el profesor, no hay un respeto por la institución escolar, y eso al final a quien le afecta y quien lo paga es al alumno en su propia formación. Lo fundamental también debe ser la prevención, prevenir esas situaciones, por eso es importante lo que decía la formación. La pandemia realmente nos ha cambiado el modo de vida a todos y también hay que cambiar el modo de actuar dentro de los centros con los alumnos, hay que adecuarlo y debe empezarse incluso por la formación inicial, es decir, por los estudios, por el grado de maestro que se estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación. Es decir, desde ahí hay que empezar a prever estas situaciones y poder atender a los alumnos, porque evidentemente para que un alumno esté en situación de aprender tiene que tener la mente bien, tiene que tener esa actitud proactiva para decir, oye, estoy bien, no tengo problemas. Si los tiene, hay que intervenir, hay que tratarlo, hay que ayudarle. También es importante que las plantillas de orientadores de los centros educativos se incrementen, se potencien. Y también lo que estamos pidiendo desde hace muchos años es lo que tiene otras comunidades autónomas como la vecina de Castilla-La Mancha, que es un orientador en cada colegio. Porque en Murcia sí lo tenemos en cada instituto, institutos hay unos 110, 115, pero colegios hay casi 500 y los orientadores llevan a lo mejor 3, 4, 5 colegios porque atienden los públicos, los concertados. Entonces es necesario potenciar las labores de orientación en los centros, dotarlos de profesionales, psicólogos, pedagogos, pero en el mismo sentido también hay que potenciar la labor de tutoría del profesor, para que el profesor, no en clase, sino fuera de clase, pueda atender a esos alumnos, a los padres que tengan problemas con los hijos y detectar todo aquello que le está pasando y que le afecta a su salud. Para eso también es necesario, evidentemente, reducir las horas lectivas del profesorado para poder disponer de horas para estar en una sala, en un despacho, para hacer labores de tutoría, como digo, con alumnos, pero también con padres y madres. Después de estas dos declaraciones, yo no sé si todo se resume en necesidades, recursos y dinero.
Pero todo tiene su importancia. Decía el gran capitán que las guerras se ganan con 3 cosas: dinero, dinero, dinero. En educación a veces pensamos, y en parte es cierto, por eso lo de las horas de educación física al final era organizativo, los orientadores, es verdad. Todo lo que dice es una maravilla. Yo estoy en un centro educativo. Si el orientador que tenemos a media jornada, porque tenemos secundaria, estuviera a jornada completa, sería maravilloso. Si los profesores que en mi centro atienden tutorías a pares y alumnos en secundaria, porque tenemos un modelo parecido al de la universidad, tuvieran más horas, sería maravilloso. Claro que conseguirlo, por eso otra vez volvemos a las autoridades públicas a que gestionen bien el dinero para que ese dinero se aplique y se aplique bien. Pero no solo es cuestión de dinero, hay que gestionarlo bien. Y sobre todo hay que... porque ha tocado el tema importante que es a lo que quiero ir, no solo a los recursos, sino a no tener miedo a usar esos recursos, y me explico. Ahora mismo uno de los problemas que estamos teniendo en los centros, con lo que ha comentado autolisis o cualquier situación de este tipo, la falta de sueño, es que muchos de nuestros alumnos, muchas de nuestras familias, tienen miedo a acudir a profesionales. No, hay que tener, y esto es un mensaje que me gustaría mandar casi mirando a cámara, ¿no? No hay que tener miedo a acudir a un profesional de la psicología, de la mente. No hay que tener ningún miedo. Cuando estamos con el COVID hemos saturado, y es normal, los centros de urgencia porque tengo una neumonía, porque tengo tal, cuando tengo una lesión deportiva, voy al traumatólogo, pues si no estoy bien, debo acudir al psicólogo. Daban datos antes de venir, cuando oía las noticias, eran de la región, pero también a nivel nacional, de lo que se está tardando en dar citas en salud mental para ser atendidos. Estamos hablando de 3 meses para que te atiendan 20 minutos. Eso creo que sí que es un problema, porque los profesionales necesitamos a veces ayuda para saber atender estas situaciones, necesitamos formación y los niños, chavales, alumnos necesitan acudir a esos profesionales. Juana, orientadores, atención a todos, con sus diferencias. Orientadores. Bien dice Clemente que no hay un orientador por centro en el modelo de orientación que hay en la comunidad autónoma. En nuestra comunidad autónoma no hay un orientador por centro, que sería lo deseable. Porque el modelo que tenemos de orientación es un modelo por equipo de orientación que atienden a los centros educativos que tienen adscritos a ese equipo de orientación. Con lo cual te encuentras con que hay colegios que reciben la visita del orientador un día a la semana. Los docentes, los maestros no son psicólogos. No son psicólogos. Me parece, yo aplaudo el convenio que se ha establecido desde la Consejería con el Colegio Oficial de Psicólogos para la formación de los docentes. Me parece apropiada, pero pese a eso, los docentes no son psicólogos, con lo cual no pueden tratar a un niño, y a veces no tienen las herramientas, porque no les compete a ellos, para enfrentarse a un cuadro de ansiedad de un niño o a una situación disruptiva en el aula porque tiene cualquier problema. No son psicólogos. Necesitamos en los centros educativos psicólogos, orientadores, pedagogos que puedan atender esas necesidades que tienen los niños. Y ahora mismo no está. Claro está que es una cuestión económica, es decir, el presupuesto, no hay presupuesto en educación para atender esas demandas, pero nos lo tenemos que hacer mirar. Tenemos que hacérnoslo mirar, porque si hace 10 años el problema del sistema educativo era que los niños no tenían una lectura comprensiva del nivel de Finlandia, eso ya lo estamos consiguiendo. A lo mejor ahora el reto que hay que afrontar es la salud mental, no dentro de las aulas, no, pero en general el clima de convivencia y el clima de higiene mental de nuestros alumnos en las aulas. El centro educativo para tratar patologías desde luego que no es. Para eso están las consultas de especialistas. Ahora bien, con recursos podríamos hacer más cosas desde los centros educativos. Seguro que ahí César está de acuerdo. Yo creo que todo parte de un diagnóstico. Sí. Y la sociedad es cambiante. Entonces, si pretendemos, nos ponemos unos objetivos, Pedro decía antes, mejorar la salud, educar en salud, pues a lo mejor necesitamos a técnicos en educación física que no hagan solo gimnasia, sino que eduquen realmente en salud. Si estamos viendo que en institutos hay problemas de automutilaciones, de autolisis, de ansiedad, tendremos que llevar la psicología a los colegios. Esto que nos replantea, más o menos lo que decía Juan, a través de ese diagnóstico, tendremos que incorporar en el sistema educativo nuevas figuras
o establecer que la función de los centros educativos es la formativa. Pero eso se hace con una ley realista, viendo las necesidades que queremos cubrir y realmente a qué profesionales. Si estamos todos de acuerdo, todo el mundo que nos dedicamos a la educación, que la educación ha cambiado, tanto porque la sociedad ha cambiado como las nuevas tecnologías, no nos podemos estar en un sistema educativo con unas figuras que estaban antes. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos encontrando con una educación del siglo XIX, con profesores formados en el siglo XX y con alumnos del siglo XXI. Y esa es la realidad. Nos tenemos que adaptar y en ese diagnóstico decir qué es lo que necesitamos incorporar en cada centro educativo, qué es lo que hace falta y qué es lo que no hace falta. Y yo comparto totalmente lo que dice Juana. Un profesor no es un psicólogo, un profesor no es un pedagogo, un profesor no es un padre. Ahí, Juana, está claro. Y la formación de los educadores, bueno, la formación, Claro. la facultad en concreto. Sí, en la facultad durante su formación los alumnos hacen asignaturas de psicología, pero que no les dan herramientas suficientes como para atender un caso de pues, una ideación suicida, por ejemplo. No vamos a casos extremos, o una autolisis. Quizá te da la formación suficiente como para tener pistas de que al niño le está pasando algo, pero no siempre. No siempre. Hay casos que son muy difíciles de detectar y que de pronto te los encuentras encima de la mesa cuando el niño pues, se ha autolesionado o está llorando mañana, tarde y noche porque tiene una depresión o tiene una crisis ansiosa y no habías podido detectarlo antes. Entonces, los profesionales formados en la materia son psicólogos, son pedagogos y son orientadores, en definitiva, que deben estar en los centros educativos. Sí. Me quedan dos cosas para terminar el programa, estamos ya fuera de tiempo, pero quería apuntar dos cuestiones más. No voy a ampliar mucho algo que hace 2 semanas abordamos de manera muy interesante con expertos aquí, es sobre alimentación, sobre salud, dieta mediterránea, que vamos en un sentido distinto. Antes yo lo decía a Pedro Emilio, oye, pero con el clima que tenemos, con los espacios abiertos que tenemos, que cada vez seamos más retraídos a la actividad física, pues hombre, pues en la dieta pasa algo parecido. En la alimentación tenemos una dieta mediterránea, unos cultivos maravillosos en nuestro entorno, pero eso de la comida rápida, porque además vamos con estrés, con prisas y qué tal, es donde tendemos a ir. En ese programa, Tomás Vicente, cardiólogo y director de la cátedra de cardiología de esta universidad, dentro de las muchas cosas que hablamos, decía, en todos los sectores de la población es importante cuidarse. Y decía, pero fijaros, me preocupa especialmente si acaso en la infancia, hay que empezar desde ahí. Decía, igual que uno se prepara un plan de pensiones, hay que preparar un plan de salud y hay que empezar por la edad también. Y apuntaba solo 40-50 segundos, escuchen. Estamos corrigiendo la adulta, ¿sí? Pero el foco tenemos que ponerlo porque las enfermedades cardiovasculares comienzan desde la infancia. Sabemos que las estrías grasas, las arterias empiezan ya a depositar grasa y obstruirla desde muy jovencitos. Esto se ha visto en autopsias de cadáveres de 15 años, en gente joven que ya tienen unas arterias que tienen cierto grado de grasa. Entonces los hábitos hay que marcarlos a fuego desde que eres niño. Y esto es importantísimo, el horario de deporte debe ser mucho mayor y los padres hay que empoderarlos y responsabilizarlos para que motiven a sus hijos y que hagan ejercicio y que coman sano, por supuesto. Es más cómodo comprar un bollicao, por llamarlo de esta manera, cualquier producto ya elaborado, que hacer una tostada natural con tomate rallado, con un poco de aceite de oliva, en fin, productos que tenemos en la dieta mediterránea que van a ser mucho más cardiosaludables. Eso es importantísimo. Bien, y eso es cuestión de todos, porque todos vamos así, las prisas, y es el pequeño y es el grande, y somos todos los que vamos con esas prisas y todos los que andamos en un gráfico que queréis. Vamos a ver, en los edad infantil y adolescencia, pero yo creo que vamos todos por un similar, ¿eh? Vamos a ver ese gráfico sobre ese estudio Pasos, en el que Pedro Emilio está participando con su grupo de investigación. ¿Y qué vemos, Pedro? Pues igual, lo que hemos visto antes, tras la pandemia de nuevo, vemos una reducción muy importante, en este caso, de la adherencia a la dieta mediterránea. Casualmente vivimos en el Mediterráneo, España está completa de Mediterráneo, sobre todo nuestra área, y lo que hemos visto
que de un estudio que se hizo en el año 2000, donde los datos estaban hablando en torno a una adherencia de la dieta mediterránea del 3,8, niveles bajos, o sea, ahora estamos perdiendo niveles del 10%, 12% el nivel bajo, pero hemos pasado niveles totales con una reducción del 12, del 15% desde el año 2000 a la actualidad. Por lo tanto, comemos cada vez peor y, por supuesto, la dieta mediterránea, que es algo que hacía y que aún sigue haciendo que España tenga el índice de calidad de vida y de la esperanza de vida mayor del mundo. Ahora somos el número 2 tras Japón. Pues lo estamos perdiendo y uno de los motivos es este, ¿no? La reducción de esa calidad de la alimentación y, por supuesto, también asociado la reducción en el ejercicio físico, en la actividad física. Yo quería apuntar, Antonio, una cosita, y ya porque para ir concluyendo, hemos estado hablando un poco en general del dinero y de recursos. Y yo creo que no es problema de dinero y de recursos, yo creo que hay recursos y dinero suficiente. Creo que el problema es que intentamos atajar cuando ya hay un problema. El problema es que no trabajamos en la prevención. Y la prevención se tiene que trabajar, como bien decía el doctor, el catedrático, desde la infancia. Y el colegio es el sitio donde los niños pasan la mayor parte del tiempo en el día y ahí se tiene que trabajar mucho la prevención. Por supuesto, también el deporte que se haga posteriormente, los centros de salud. Los centros de salud, también es muy importante la preparación de los profesionales en los centros de salud para estas recomendaciones en prevención. Por supuesto, el incremento de la educación física, como hemos dicho antes. También muy importante la formación de los maestros en educación física, esa especialidad que tenemos ahí, que hay que fomentar mucho más, porque con el cambio al grado parece que se ha perdido un poco en esa especialización. Quizás retomar esa alta especialización en educación física en los maestros, no solo los graduados en ciencias del deporte, muy importante. Nos estamos olvidando de lo que decíamos antes, vivimos en un sitio que es genial, tenemos 25 grados en marzo, pero la semana pasada 31. Los desplazamientos a los colegios, a los centros de instalaciones deportivas, a cualquier sitio que sean activos, esto se ha perdido completamente. Incluso yo pongo mi ejemplo, yo vivo cerca del colegio, con las prisas vamos siempre en el coche. Esto hay que intentar retomarlo. Y por último, y esto es un llamamiento a los políticos, también otros aspectos de políticas que se tienen que mejorar, mejorar el entorno urbano para la práctica de ejercicio físico, para aquellos niños que no pueden ir a un club federado, pagar actividades extraescolares, esos parques infantiles. Justamente con la Fundación Gasol acabamos de iniciar un proyecto financiado por el Plan Nacional, donde precisamente vamos a intentar desarrollar máquinas buscando esa interacción padre-niño, donde para que el niño pueda hacer el ejercicio, el padre tiene también que moverse y que de esta forma haya un incremento de esa interacción social padre-niño en los parques infantiles que son abiertos al público. También lo vamos a desarrollar en el colegio de aquí de la UCAN, va a ser el primer colegio que tenga este parque infantil totalmente orientado para la mejora de la actividad física y la reducción de la obesidad. Por lo tanto, hay muchas políticas que no hace falta tanto dinero que se pueden llevar a cabo y que están totalmente orientadas hacia la prevención, y esto va a hacer que necesitemos mucho menos esos especialistas que tengan que atajar ya el problema cuando el problema es ya serio. Pues con esas recomendaciones, igual que las ha hecho Pedro Emilio, para acabar en positivo sobre una generación que, insisto, de niños y adolescentes que es maravillosa, y si podemos ayudar a corregir determinadas circunstancias que nosotros seguro que hemos estado provocando o que estamos provocando conscientemente o inconscientemente, bienvenidas sea, y por eso hacemos programas de este tipo que son divulgativos. Él ha dicho algunas indicaciones. César. Yo creo que muchas veces cuando nos desborda el vaso hay que saber parar. Y estamos en un tiempo de parar, de reflexionar, mirar en positivo y ser valientes en los cambios que deberíamos de hacer. Sobre todo, valentía. Antonio. Yo soy positivo, soy optimista. Efectivamente, no todo es cuestión de dinero, por eso lo decía casi de broma, es cómo se gestiona prevención, educación en valores, yo llamaría más educación en virtudes, porque al final estamos hablando de control de uno mismo, de control de la alimentación, muchas cosas más, y la familia, que es fundamental. ¿Juana? Bien, pues yo antes decirte esas frases finales le tengo que contestar a Pedro Emilio.
los graduados en primaria hacen su mención en educación física, igual que pueden hacer su mención y ser especialistas en educación física, igual que pueden ser especialistas en inglés o especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje. Con lo cual, sí damos respuesta a esa necesidad en los colegios. Y para terminar, me quedo con algo que has dicho tú. Me gustan las redes, pero me gustan las redes de cariño. La mejor prevención es utilizar esas redes de cariño. Utilizar esas redes de cariño para evitar las máquinas, para hacer deporte, para comer bien, para dormir tranquilos y para ser felices. Esas redes de cariño son las que tenemos que utilizar. Nos quedamos con ellas, son consejos que nos han ofrecido los 4 profesionales que hemos tenido aquí, más aquellos otros que han participado en el recurso del programa también. Gracias a los 4, Pedro Emilio, Juana, un placer, César, Antonio, gracias por estar con nosotros, por compartir vuestras reflexiones y a todos ustedes por seguirnos. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.